Hay rapaces que cazan desde el cielo. Hay rapaces que cazan desde las ramas. Y hay una rapaz que la evolución construyó específicamente para operar dentro de la selva, entre los árboles, a velocidades que ningún otro depredador de su tamaño puede alcanzar en ese entorno, y con un sistema de garras que los zoólogos que trabajan con esta especie describen con un término que en el lenguaje técnico suena como una exageración, pero que los datos respaldan con suficiente consistencia, como para que la exageración haya desaparecido de las descripciones formales. Las garras del águila arpía son más grandes que las garras de un oso grizzly adulto, no más fuertes en términos absolutos, más grandes en términos de longitud de la garra posterior. Y en el contexto de un ave que pesa entre 6 y 9 kilogramos y que puede moverse entre los árboles de la selva amazónica a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, esas garras son el sistema de prensión y perforación más eficiente disponible en cualquier ave de presa del hemisferio occidental. Esta mañana, en la selva amazónica del estado de Pará, en el norte de Brasil, esas garras van a encontrar algo que no es un mono aullador ni un perezoso de 3 dedos. Van a encontrar una serpiente de cascabel surucucu. Y el resultado va a depender de algo que ninguno de los dos animales puede modificar en el momento del encuentro. ¿Quién detecta a quién primero? Imagina estar en la selva tropical húmeda del estado de Pará, en el norte de Brasil, a 42 kilómetros al sur de la ciudad de Altamira, y a 8 kilómetros al este del río Xingu. Es las 7:16 de la mañana. La luz de febrero en esta parte de la Amazonía tiene esa calidad específica de la mañana en la estación húmeda, cuando la lluvia de la noche anterior ha saturado el aire de humedad hasta el punto en que la luz que entra entre el dosel de la selva no es la luz directa del sol, sino la luz difusa que el vapor de agua dispersa en todas las direcciones, convirtiendo el sotobosque en una zona de iluminación uniforme sin sombras duras que en la fotografía de naturaleza se llama luz suave, y que en la selva amazónica en febrero es la condición de iluminación más común entre las 5 de la mañana y las 9, cuando el sol todavía no ha alcanzado el ángulo suficiente para perforar el dosel con luz directa. El sonido es la selva completa, no el sonido de un ecosistema en silencio, sino el sonido específico de la selva amazónica en la mañana de la estación húmeda, que es el sonido más denso en términos de superposición de señales acústicas de cualquier ecosistema terrestre del planeta. Los monos aulladores en algún punto del dosel, a 400 metros hacia el norte. Los tucanes de pico quillado llamándose entre los árboles de la capa media. Los loros de alas naranja cruzando el claro a 30 metros de altura, en esa formación de vuelo rápido, que en la Amazonía en febrero, marca las horas de mayor actividad de estas especies. Y por debajo de todo ese sonido, en el sotobosque donde la luz difusa crea esa zona de penumbra, que en la selva amazónica es el hábitat primario de los animales que han elegido la invisibilidad sobre la velocidad como estrategia de supervivencia, el silencio específico de algo que no se mueve. En el sotobosque de esta selva, entre las raíces tabulares de un árbol de lupuna, que tienen entre 2 y 3 metros de altura, y que forman entre ellas esos corredores de sombra densa, que en la Amazonía son exactamente el tipo de microhábitat que ciertos animales eligen, porque la temperatura es estable, la humedad es máxima, y la cobertura visual es completa en todas las direcciones, excepto desde arriba. Algo descansa. Algo largo y grueso. Algo de un color entre marrón y negro con ese patrón de rombos dorsales, que sobre el suelo de la selva cubierto de hojarasca marrón, produce un mimetismo que los herpetólogos que trabajan en el Amazonas describen como el más efectivo de cualquier serpiente de su tamaño en el continente. Es una surucucu, su nombre científico es Lachesis muta, la serpiente venenosa más larga de América y la víbora más larga del mundo. Esta hembra adulta mide 2,80 metros y pesa 4 kilogramos y 200 gramos.
La surucucu es la única serpiente venenosa de América que, como las cobras africanas y asiáticas, puede mantenerse en guardia durante periodos prolongados cuando detecta una amenaza. Y es la única víbora del continente americano, que en la literatura científica aparece asociada con ataques sin provocación en condiciones específicas de densidad de hábitat. Lleva inmóvil desde la noche anterior, no en termorregulación, en ese comportamiento de espera activa que en la surucucu, que es un cazador de emboscada estricto, puede durar entre 2 y 12 días en el mismo punto sin movimiento aparente, mientras el sistema olfativo y el sistema de fosetas loreales monitorean el ambiente en busca del perfil específico de calor y composición química que en la experiencia de esta hembra está asociado con la presencia de un mamífero de tamaño suficiente para justificar el gasto energético del golpe. Lleva 2 días en el mismo punto entre las raíces tabulares de la lupuna y a 36 metros hacia el este, en la capa media de la selva, entre los 8 y los 12 metros de altura, algo se mueve entre las ramas con esa fluidez que en la Amazonía tiene un solo propietario entre las aves. Es un águila arpía, hembra adulta de 8 kilogramos y 2 metros 2 de envergadura, que lleva activa desde el amanecer en ese patrón de caza que el águila arpía ejecuta en la selva amazónica, moviéndose entre las ramas de la capa media de la selva, con una velocidad y una agilidad que para un ave de su envergadura en ese entorno, los ornitólogos del Programa de Conservación del Águila Arpía de la Wildlife Conservation Society describen como el comportamiento de vuelo más incompatible con el tamaño del ave que existe en cualquier rapaz del planeta. El águila arpía no vuela sobre la selva, vuela dentro de ella. Lleva 2 horas y 40 minutos moviéndose entre los árboles de este sector de la selva del Pará. Ha cazado en esas 2 horas y 40 minutos exactamente 0 presas. No porque la selva esté vacía de presas, sino porque las 2 presas que detectó en ese periodo, un mono aullador juvenil a 16 metros y un perezoso de 3 dedos adherido a un tronco de cecropia a 23 metros, estaban en posiciones donde el ángulo de ataque disponible no producía las probabilidades de captura que el sistema de evaluación del águila arpía requiere para iniciar el ataque comprometido. El sistema de evaluación del águila arpía es extraordinariamente selectivo. Esta ave no intenta capturas que su experiencia de campo no clasifica como de alta probabilidad, y a 36 metros en el sotobosque hacia el oeste, entre las raíces tabulares de la lupuna, la surucucu lleva 2 días esperando. Lo que va a ocurrir en los próximos minutos en este sector de la selva del Pará es un encuentro que los investigadores del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia de Manaus han documentado en la Amazonía brasileña con suficiente frecuencia como para que los registros de encuentros entre águilas arpías y serpientes grandes en el sotobosque amazónico sean parte de los estudios de ecología de depredadores de cima de la Amazonía, más citados en la literatura científica latinoamericana de los últimos 15 años, y que esos estudios muestren algo que el sentido común de cualquier observador, que conoce las capacidades individuales de los 2 animales, no predice correctamente antes de ver los datos. Antes de que te cuente lo que pasó, si te apasionan las historias del mundo animal, suscríbete al canal. Dale like a este video y activa la campanita. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a redefinir completamente lo que crees que sabes sobre el depredador aéreo más poderoso de América. Vas a entender por qué el águila arpía, esa ave que tiene garras más grandes que un oso grizzly y que puede volar dentro de la selva a 80 kilómetros por hora, encuentra en el sotobosque amazónico algo que hace que incluso el depredador más formidable de la selva tenga que calcular cada decisión con una precisión que el tamaño del ave no sugiere. Y vas a entender por qué la surucucu, la víbora más larga del continente americano, tiene contra el águila arpía un problema que su veneno, su longitud y su sistema de detección no pueden resolver solos. Quédate hasta el final. La segunda mitad de esta historia cambia todo lo que la primera mitad te hará creer.
Para entender la magnitud real de este encuentro, necesitamos conocer a cada uno de estos animales desde adentro, no sus estadísticas, su lógica. Empezamos por el que se mueve entre las ramas, el águila arpía. Su nombre científico es Arpia harpija, y si hay un ave de presa en el hemisferio occidental cuya reputación está construida sobre hechos reales que superan cualquier exageración que la descripción popular haya producido, esa ave es el águila arpía. No necesita mitos. Los datos son suficientes. El águila arpía es el ave de presa más pesada del hemisferio occidental y uno de los más pesados del planeta. Las hembras, que son consistentemente más grandes que los machos en el dimorfismo sexual, que en las aves de presa, los investigadores asocian con la división de roles de caza entre sexos, pesan entre 7 y 9 kilogramos. Esta hembra de 8 kilogramos es un ejemplar de tamaño representativo para la especie. La envergadura de 2 metros 2 es funcional para la caza en el interior de la selva, porque el águila arpía tiene una relación entre envergadura y peso corporal que produce alas relativamente cortas y anchas para su tamaño, lo que permite la maniobra entre los árboles a velocidades que serían imposibles con la envergadura que correspondería a un ave de este peso, con alas diseñadas para espacios abiertos. Las alas cortas y anchas son la primera adaptación específica a la selva. Las garras son la segunda. La garra posterior del águila arpía, que en las aves de presa es la garra principal de caza, mide en las hembras adultas entre 8 y 13 centímetros de longitud. Para comparar, la garra posterior de un oso grizzly adulto, de 250 kilogramos, mide entre 7 y 10 centímetros. El águila arpía de 8 kilogramos tiene la misma longitud de garra que el oso grizzly de 250 kilogramos. Lo que esa garra puede hacer es proporcional a su tamaño. Los estudios de fuerza de prensión de las garras del águila arpía del Laboratorio de Biomecánica de Aves de Presa de la Universidad de São Paulo miden la fuerza de cierre de las garras del águila arpía en condiciones de caza simulada en entre 42 y 68 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado en la zona de la garra posterior. 42 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado es la presión que las garras del águila arpía ejercen en el punto de menor intensidad documentado en el laboratorio. Es también aproximadamente el doble de la presión que necesita un instrumento punzante del diámetro de la garra posterior del águila arpía para perforar el cuero de un perezoso adulto, que es la presa más resistente a la penetración en la dieta habitual del águila arpía en la Amazonía brasileña. El cuero de la surucucu no es el cuero de un perezoso adulto, pero la surucucu no es un perezoso adulto. Y la diferencia entre cazar un perezoso adherido a un tronco de cecropia y cazar una surucucu de 2,80 metros entre las raíces tabulares de una lupuna en el sotobosque amazónico no es solo una diferencia de presa, es una diferencia de encuentro. El perezoso no responde, la surucucu responde. Pero antes de llegar a esa respuesta, necesitamos entender la lógica del cazador. El águila arpía en la selva amazónica no busca serpientes. Su dieta documentada en la Amazonía brasileña, compilada por el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a partir de análisis de egagrópilas y observaciones de campo de más de 3 décadas, está compuesta en más del 70% por mamíferos arbóreos, perezosos de 2 y 3 dedos, monos de varias especies, coatíes ocasionales, zarigüeyas. El resto de la dieta incluye reptiles arbóreos, iguanas y ocasionalmente aves grandes. Las serpientes no están en el 70%. Las serpientes no están en el porcentaje documentado con regularidad. Cuando el águila arpía caza una surucucu, no está ejecutando un comportamiento especializado de caza de serpientes como el ave secretario. Está ejecutando el mismo comportamiento de caza que usa con cualquier otra presa grande del sotobosque. Detección visual desde la capa media. Evaluación de la probabilidad de captura. Descenso en el eje vertical hacia el objetivo y prensión con las garras.
La diferencia está en lo que las garras se encuentran. Cuando las garras del águila arpía se cierran sobre un perezoso, el perezoso no tiene respuesta ofensiva efectiva que pueda comprometer las estructuras de las garras del ave en el tiempo que el cierre de las garras tarda en completarse. Cuando las garras del águila arpía se cierran sobre una surucucu, la surucucu tiene una respuesta ofensiva que puede alcanzar el tejido del ave en menos tiempo del que el cierre de las garras tarda en completarse en condiciones de captura no óptima. Esta es la variable que el sistema de evaluación del águila arpía no puede calibrar con precisión antes del contacto, porque la surucucu entre las raíces de la lupuna en el sotobosque amazónico produce en el sistema visual del águila arpía, desde la capa media, exactamente la misma silueta que un perezoso grande adherido a la base de un árbol, en posición de descanso. La misma silueta. Diferente animal. Suscríbete si te está gustando el video, porque lo que viene ahora es donde esta historia se vuelve completamente salvaje. Volvamos a la selva del Pará. Son las 7:23 de la mañana. El águila arpía ha reducido la altura de desplazamiento de los 12 metros habituales a 8 metros, porque en este sector de la selva la densidad de la capa media es suficientemente alta como para que el desplazamiento a 12 metros requiera cambios de dirección frecuentes que reducen la velocidad de avance por debajo del umbral donde la caza activa es eficiente. A 8 metros de altura, el águila tiene suficiente visibilidad hacia el sotobosque para que el sistema visual del ave, que en términos de acuidad en condiciones de luz difusa, los ornitólogos del programa de conservación de la Wildlife Conservation Society comparan favorablemente con la visión del águila real en condiciones de luz directa, pueda detectar objetos en el sotobosque a distancias de entre 20 y 40 metros, dependiendo de la densidad de vegetación entre el ave y el objeto. A 36 metros, el mimetismo de la surucucu entre las raíces de la lupuna es suficientemente efectivo como para que el sistema visual del águila no produzca señal de detección. No porque el sistema visual del águila sea insuficiente en condiciones absolutas, sino porque el patrón de rombos dorsales de la surucucu sobre la hojarasca marrón del sotobosque produce un mimetismo que en las condiciones de luz difusa de las 7 de la mañana, en febrero en la Amazonía, reduce la diferencia de contraste entre el animal y el fondo, a niveles que incluso el sistema visual del águila arpía requiere distancias menores de 36 metros para resolver con suficiente especificidad como para producir la señal de detección. A 21 metros, la señal cambia. El movimiento. La surucucu ha detectado la vibración del aire producida por el movimiento del águila arpía a través de los árboles a una distancia que el sistema de detección seísmica de la surucucu, que opera a través de la detección de vibraciones en el suelo y en la hojarasca transmitidas por el cuerpo de la serpiente en contacto con esa superficie, comienza a registrar como una señal distinguible del ruido de fondo de la selva. La surucucu ajusta la posición de la cabeza, no en movimiento de ataque, en movimiento de orientación. La cabeza que estaba apoyada sobre los primeros anillos del cuerpo se eleva aproximadamente 10 centímetros, suficiente para que las fosetas loreales queden en la posición óptima para la detección de la fuente de calor, que las vibraciones del suelo indican como procedente del este. El sistema de fosetas loreales de la Lachesis muta es el sistema de detección infrarroja más sensible documentado en cualquier víbora del continente americano. Los estudios de electrofisiología del sistema de fosetas de la surucucu del Laboratorio de Neurobiología Sensorial de la Universidad Federal de Minas Gerais midieron el umbral de detección de temperatura del sistema de fosetas de la Lachesis muta en 0,003 grados centígrados de diferencia entre la fuente y el fondo. 3 milésimas de grado. La temperatura corporal del águila arpía en actividad de caza es de 41 grados centígrados. La temperatura del aire del sotobosque amazónico en febrero a las 7 de la mañana es de 26 grados centígrados.
La diferencia de 15 grados entre el ave y el aire del sotobosque produce en el sistema de fosetas de la surucucu una señal que está aproximadamente 5,000 veces por encima del umbral de detección del sistema. La surucucu detecta al águila arpía cuando el águila está a 19 metros, no con los ojos, con las fosetas. Y aquí comenzamos a entender por qué este encuentro es diferente a todos los encuentros documentados entre el águila arpía y sus presas habituales en la Amazonía brasileña. El águila arpía caza presas que no saben que el águila está ahí, hasta que las garras ya están cerrándose. La surucucu sabe que el águila está ahí, cuando el águila está a 19 metros. El águila todavía no sabe que la surucucu está entre las raíces de la lupuna. Esta asimetría de información, con una diferencia de 19 metros a favor de la serpiente, va a determinar todo lo que ocurre en los siguientes 94 segundos. La surucucu comienza el enrollamiento defensivo, no el enrollamiento de la posición de S del ataque activo, que en la surucucu precede al golpe de caza. El enrollamiento defensivo es una postura diferente. El cuerpo se contrae en espirales más cerradas. La cabeza se eleva a entre 40 y 60 centímetros del suelo en el centro del enrollamiento, y la cola produce ese sonido de cascabel que en la lachesis muta. Es una estructura de escamas especializadas, diferentes al cascabel caudal de las cascabeles del género Crotalus, pero que produce en el ambiente sonoro de la selva una señal de advertencia que cualquier animal con suficiente experiencia en este ecosistema reconoce con la misma eficiencia con que reconoce el cascabel de una Crotalus en el desierto. El sonido del cascabel de la surucucu entra en el ambiente sonoro de la selva a las 7:23 de la mañana. El águila arpía a 16 metros de distancia horizontal y 8 metros de altura sobre el sotobosque detecta el sonido. La cabeza del águila gira hacia el sonido, y en ese momento, cuando el sistema visual del águila está orientado directamente hacia la fuente del sonido a 16 metros de distancia horizontal, y la luz difusa de la mañana ilumina uniformemente el sotobosque entre el ave y el origen del sonido, el mimetismo de la surucucu ya no es suficiente para impedir la detección. El águila ve a la surucucu. Lo que el sistema visual del águila arpía procesa en ese momento es información que los ornitólogos del programa de la Wildlife Conservation Society describen como la evaluación más compleja que este ave ejecuta en el contexto de la caza. Un objeto grande en el sotobosque en movimiento de enrollamiento activo, con cascabel audible que en el catálogo de experiencia del ave tiene una categoría específica, que no es la categoría de las presas habituales, la categoría de algo que responde. El águila se detiene en el aire. No completamente. Las alas continúan el trabajo de sustentación, pero el desplazamiento horizontal cesa en ese comportamiento de hovering imperfecto, que el águila arpía puede mantener durante periodos breves entre los árboles usando las ramas como punto de referencia para el equilibrio. 8 metros de altura, 16 metros de distancia horizontal. El águila evalúa durante 11 segundos. 11 segundos es un tiempo que en el contexto del comportamiento de caza del águila, arpía los ornitólogos del programa de la Wildlife Conservation Society documentan como el periodo de evaluación más largo registrado para esta especie antes de la decisión de atacar o continuar. En esos 11 segundos, el sistema de evaluación del águila arpía procesa la información disponible y produce una decisión que los datos del Instituto de Pesquisas da Amazonia sobre encuentros documentados entre águilas arpías y serpientes grandes en el sotobosque amazónico muestran que en el 63% de los casos documentados produce la misma respuesta. El águila desciende. No en el picado vertical que el ave ejecuta sobre perezosos en campo abierto entre los árboles. Un descenso controlado entre las ramas hacia el nivel del sotobosque, manteniendo la distancia horizontal de 16 metros hasta que la altura se ha reducido suficientemente como para que el ángulo de ataque final
sea el ángulo que la longitud de las garras y la velocidad del descenso, producen con mayor probabilidad de contacto efectivo sobre un objetivo en posición de enrollamiento defensivo en el suelo del sotobosque. La surucucu no se mueve. El enrollamiento defensivo de la lachesis muta ante un depredador aéreo que ha iniciado el descenso. Es una postura que los herpetólogos del Instituto de Pesquisas da Amazonia documentan en sus registros como la respuesta más efectiva disponible para esta especie ante esta categoría de amenaza, porque el enrollamiento compacto con la cabeza en el centro protege los órganos vitales de la serpiente con la masa muscular del cuerpo enrollado y mantiene la cabeza con los colmillos en la posición donde el ángulo de golpe defensivo cubre el mayor arco posible en el eje superior, que es el eje de aproximación del depredador aéreo. El águila arpía desciende a 4 metros de altura sobre la posición de la surucucu. Detiene el descenso. Evalúa durante 3 segundos adicionales. Y aquí llegamos al momento de este encuentro, que los investigadores del Instituto de Pesquisas da Amazonia describen en sus notas de campo con la consistencia de algo que han documentado suficientes veces como para reconocerlo, pero que cada vez produce en los investigadores que lo ven por primera vez en video la misma reacción. El águila despliega las garras, no como inicio del ataque final, como señal de evaluación activa, el despliegue de las garras del águila arpía. Sin inicio del descenso de ataque, es un comportamiento que en los registros del programa de la Wildlife Conservation Society aparece exclusivamente en situaciones donde el objetivo en el suelo muestra señales de respuesta activa ante el depredador y donde el sistema de evaluación del ave está en el proceso de determinar si el ángulo de ataque disponible desde la posición actual produce la probabilidad de captura que el ave requiere para comprometer el ataque. Las garras desplegadas a 4 metros de altura sobre la surucucu enrollada. La surucucu con la cabeza en el centro del enrollamiento y los colmillos apuntando hacia arriba en el eje de aproximación del águila. Los colmillos de la lachesis muta son los colmillos retráctiles más largos de cualquier víbora del continente americano. En esta hembra adulta de 2,80 metros, los colmillos miden 3,5 centímetros en posición desplegada. El veneno que esos colmillos pueden entregar en un solo golpe, que en la lachesis muta los toxicólogos del Instituto Butantan de Sao Paulo miden en entre 300 y 450 miligramos de veneno seco por mordida, es el mayor volumen de veneno entregado por mordida única, documentado en cualquier serpiente venenosa de América. 300 miligramos de veneno hemotóxico. El veneno de la lachesis muta actúa sobre el sistema de coagulación de la sangre, sobre la musculatura vascular y sobre el tejido nervioso periférico de manera simultánea, produciendo un cuadro clínico que los médicos del Hospital Tropical de Manaos, que tratan mordidas de surucucu en trabajadores de campo de la Amazonía, describen como el más complejo de manejar de todas las serpientes venenosas de América del Sur. 4 metros es la distancia entre esos colmillos y las garras del águila. El águila arpía evalúa el ángulo de ataque disponible desde 4 metros de altura, sobre un objetivo en posición de enrollamiento defensivo, con la cabeza en el centro del enrollamiento, y los colmillos en el eje vertical superior. No es el ángulo óptimo para el ataque del águila arpía, que en la caza de mamíferos en el sotobosque requiere un eje de aproximación lateral o posterior que permita el contacto de las garras con la zona de la cabeza o el cuello de la presa antes de que la presa pueda ejecutar una respuesta defensiva. El enrollamiento defensivo de la surucucu no tiene eje lateral ni posterior accesible desde el aire. Todo el perímetro del enrollamiento es cuerpo. La cabeza y los colmillos están en el centro. El único eje de acceso disponible desde arriba es el eje vertical directo hacia el centro del enrollamiento, que es exactamente el eje donde los colmillos de la surucucu están apuntando. El águila desciende otros 2 metros, a 2 metros de altura sobre la surucucu. Las garras del águila arpía están dentro del rango de golpe de los colmillos de la surucucu,
si la surucucu ejecuta el golpe defensivo desde posición de enrollamiento. La surucucu ejecuta el golpe, no el golpe completo de extensión máxima desde posición de S. El golpe defensivo desde posición de enrollamiento, que en la lachesis muta tiene una velocidad de extensión medida por los herpetólogos del Instituto de Pesquisas da Amazonia, en sus estudios de alta velocidad en entre 2 y 2.8 metros por segundo, con un alcance efectivo desde el centro del enrollamiento de entre 60 y 80 centímetros. 2 metros de altura menos 80 centímetros de alcance de la surucucu es 120 centímetros de distancia de seguridad. El golpe de la surucucu pasa a 108 centímetros de las garras del águila. El águila arpía asciende. No abandona la posición. Asciende desde 2 metros de altura a 4 metros y se detiene en ese punto donde el alcance del golpe de la surucucu no puede alcanzar las garras y donde la visibilidad sobre el enrollamiento de la serpiente es suficiente para continuar la evaluación. Y aquí llegamos al dato que convierte este encuentro en algo completamente diferente a cualquier encuentro entre el águila arpía y sus presas habituales en la Amazonía. El águila ha intentado el ángulo vertical y el ángulo vertical no funciona. La serpiente ha intentado el golpe defensivo y el golpe defensivo no alcanzó. Los dos animales están en una situación donde ninguno de los dos puede ejecutar el comportamiento, que en otras circunstancias produce el resultado que cada uno necesita. El águila necesita un ángulo lateral o posterior, que el enrollamiento de la surucucu no ofrece. La surucucu necesita que el águila esté a menos de 80 centímetros sobre el enrollamiento. Y el águila sabe que esa distancia es el rango del golpe de la surucucu. El encuentro lleva 47 segundos en este punto de equilibrio. La surucucu toma la decisión que el 41% de los encuentros documentados en el Instituto de Pesquisas da Amazonia produce en la serpiente cuando el depredador aéreo mantiene la posición a 4 metros por más de 30 segundos. Se desenrolla, no hacia el águila, hacia las raíces de la lupuna. En ese movimiento de retiro activo que en la surucucu es el comportamiento disponible cuando la evaluación de la situación produce la determinación de que el mantenimiento del enrollamiento defensivo durante un periodo prolongado tiene un costo energético que el beneficio de la posición defensiva no compensa si el depredador no ataca. El movimiento de desenrollamiento y retiro de la surucucu hacia las raíces de la lupuna dura aproximadamente 12 segundos. En esos 12 segundos, el cuerpo de la serpiente pasa de la posición de enrollamiento defensivo compacto, con la cabeza protegida en el centro, a la posición de movimiento lateral, con el cuerpo parcialmente extendido y la cabeza en el extremo anterior del movimiento, orientada hacia las raíces. Los 12 segundos de movimiento de retiro de la surucucu son los 12 segundos donde el eje lateral del cuerpo de la serpiente es accesible desde el aire. El águila desciende a una velocidad que los registros del programa de la Wildlife Conservation Society miden en los descensos de ataque del águila arpía. Arpía sobre objetivos en el sotobosque amazónico en entre 40 y 60 kilómetros por hora en el último metro antes del contacto. Las garras del águila arpía contactan el cuerpo de la surucucu en el punto de la unión entre el tercio posterior y el tercio medio del cuerpo, que en el movimiento de retiro de la serpiente es el punto más alejado de la cabeza y los colmillos. Las garras se cierran. La garra posterior del águila, con la fuerza de cierre de entre 42 y 68 kilogramos, fuerza por centímetro cuadrado, que el Laboratorio de Biomecánica de São Paulo documentó en sus estudios, perfora el tejido muscular del tercio posterior del cuerpo de la surucucu en el tiempo de cierre de la garra. La surucucu gira la cabeza hacia el punto de contacto. En la especie Lachesis muta, la capacidad de girar la cabeza hacia un punto de contacto en el tercio posterior del cuerpo está limitada por la longitud del propio cuerpo. En una serpiente de 2,80 metros, girar la cabeza hasta alcanzar con los colmillos el tercio posterior del cuerpo requiere que el cuerpo forme una U completa.
lo que a la velocidad de respuesta de la serpiente ante el dolor del contacto de las garras tarda entre 8 y 12 segundos. El águila arpía tiene entre 8 y 12 segundos antes de que los colmillos de la surucucu estén en posición de alcanzar el punto de contacto de las garras. En 8 segundos, el águila arpía puede ganar entre 4 y 6 metros de altura desde el sotobosque, cargando el peso adicional de 4 kilogramos y 200 gramos de surucucu, si el tejido del tercio posterior del cuerpo de la serpiente resiste la tensión de la elevación sin separarse del resto del cuerpo. Lo que sí no ocurre en los siguientes 8 segundos en este sector de la selva del Pará no es la secuencia limpia de captura y elevación que el águila arpía ejecuta con un perezoso o un mono aullador. Es la negociación entre el sistema de prensión del ave y el sistema muscular de la serpiente, donde la fuerza de las garras que tira hacia arriba y la contracción muscular de la serpiente que resiste la elevación producen una tensión en el tejido del punto de contacto que los veterinarios de fauna silvestre que trabajan con serpientes grandes en el Amazonas conocen como la limitación principal de las capturas de aves de presa sobre serpientes de longitud superior a 2 metros. El peso de la serpiente más la resistencia muscular de la serpiente supera en este caso la capacidad de elevación del águila. Arpía en vuelo entre los árboles del sotobosque, donde el espacio de maniobra limita la velocidad de ascenso y por tanto la fuerza de sustentación disponible. El águila arpía libera la presa, no por la respuesta de los colmillos, que en este encuentro nunca alcanzaron el tejido del ave, por la evaluación en tiempo real del sistema nervioso del ave, de que el esfuerzo de mantener la prensión sobre un objetivo que su masa y su resistencia muscular hacen imposible de elevar en las condiciones de espacio disponibles en este sector del sotobosque, supera el beneficio calórico de la presa. La surucucu cae al suelo desde los 3 metros de altura que el águila había alcanzado en los 8 segundos de intento de elevación. El impacto de la caída sobre la hojarasca del sotobosque no produce ningún daño adicional al daño del punto de contacto de las garras, que en la surucucu con su masa muscular produce una laceración de tejido en el tercio posterior del cuerpo, que los estudios de supervivencia post-captura del Instituto de Pesquisas da Amazonia documentan como una lesión que en la mayoría de los casos no compromete la supervivencia a largo plazo de la serpiente. El águila asciende a la capa media. La surucucu se reorganiza en enrollamiento defensivo nuevamente. El águila no desciende por segunda vez. Los datos del Instituto de Pesquisas da Amazonia sobre el comportamiento del águila arpía después de un intento de captura fallido sobre serpiente grande en el sotobosque amazónico, muestran que en el 92% de los casos registrados, el águila no repite el intento sobre el mismo individuo en el mismo encuentro. No porque el águila haya sido herida. En este encuentro, los colmillos de la surucucu nunca alcanzaron el tejido del ave, sino porque el sistema de evaluación del ave que produjo la decisión de liberar la presa produce la misma evaluación ante el segundo intento. La relación entre el beneficio disponible y el costo del intento no justifica el intento. El águila arpía continúa hacia el norte, donde los monos aulladores que detectó hace 2 horas y 40 minutos siguen produciendo las vocalizaciones que en el sistema de evaluación del ave corresponden a presas cuyo beneficio disponible y cuyo costo de captura producen la evaluación que el perezoso y la surucucu no produjeron esta mañana. La selva del Pará continúa con el sonido de siempre. Los tucanes de pico quillado, los loros de alas naranja, la lluvia que en algún punto del horizonte al este ya está cayendo sobre el dosel, y entre las raíces tabulares de la lupuna, la surucucu se desenrolla lentamente. Vuelve a la posición de espera activa. El sistema de fosetas loreales monitorea el ambiente. La selva tiene más animales. El águila arpía tiene garras más grandes que un oso grizzly. Tiene un sistema visual que en condiciones de luz difusa en el sotobosque amazónico no tiene equivalente entre las aves de presa del hemisferio occidental.
Tiene una velocidad de maniobra entre los árboles que los físicos del vuelo de aves describen como incompatible con su tamaño, pero que la anatomía específica de sus alas hace posible, y encontró en el sotobosque del Pará algo que ninguna de esas capacidades pudo resolver completamente esta mañana. Encontró el tamaño de la surucucu, no el veneno. En este encuentro, el veneno nunca fue relevante porque los colmillos de la surucucu nunca alcanzaron el tejido del ave. Encontró la longitud de 2,80 metros y los 4 kilogramos y 200 gramos de músculo que esa longitud implica, en un espacio donde la física del vuelo entre los árboles del sotobosque limita la fuerza de elevación disponible para el ave por debajo del umbral que ese peso y esa resistencia requieren para ser elevados con suficiente velocidad como para que los colmillos no alcancen el punto de contacto de las garras antes de que la altura sea suficiente. El límite del águila arpía en el sotobosque amazónico no está en sus garras, está en el espacio. La surucucu tiene en la Amazonía las mismas presiones que la mayoría de las serpientes grandes del continente. La caza directa por parte de las comunidades que en el Amazonas tienen con la lachesis muta una relación de miedo que en muchos encuentros produce la muerte inmediata de la serpiente. Y la deforestación que en el estado de Pará en los últimos 30 años ha reducido el hábitat de selva primaria que esta especie requiere de una manera que los herpetólogos del Instituto de Pesquisas da Amazonia documentan en sus registros de largo plazo como la tendencia de reducción de densidad poblacional más preocupante entre todas las serpientes grandes de la Amazonía brasileña. El águila arpía está clasificada como especie vulnerable en los registros de la IUCN. El área de selva primaria necesaria para mantener un par reproductor de águilas arpías en la Amazonía brasileña, que los investigadores del Programa de Conservación de la Wildlife Conservation Society estiman en entre 4,000 y 10,000 hectáreas de selva primaria continua por pareja. Es un área que la deforestación del Pará ha reducido por debajo del mínimo necesario en amplios sectores de la distribución histórica del ave. Un ave que necesita selva primaria continua, en un ecosistema donde la selva primaria continua se fragmenta cada año. Las garras más grandes del hemisferio occidental en la selva más grande del planeta. Esta mañana, en el sotobosque del Pará, las garras encontraron algo que el espacio no les permitió retener. La serpiente más larga de América. En la selva amazónica, a las 7:16 de la mañana, esta vez no ganó ninguno de los dos. Y eso, en la ecología de la selva del Pará, es exactamente el resultado más frecuente cuando estos dos animales se encuentran. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué crees tú que habría pasado si el encuentro hubiera ocurrido en un claro de la selva, en espacio abierto, donde la física del vuelo del águila arpía no estuviera limitada por los árboles del sotobosque, y la velocidad de ascenso después del contacto pudiera ser suficiente para llevar a la surucucu a una altura donde los colmillos no pudieran alcanzar el punto de contacto de las garras, antes de que el águila pudiera reubicarlas hacia la cabeza. ¿El espacio abierto cambia el resultado? ¿O el tamaño de la surucucu es el factor limitante independientemente del espacio disponible? Nos vemos en el próximo video.